Bueno, sin muchos inconvenientes se aplicó el plan para evitar congestión en la capital de este llamado superlunes. Las autoridades estaban preocupadas por los puntos donde se pueden generar nudos porque hay obras viales de mejoramiento, pero que claramente no están concluidas y eso hace que se genere más congestión. Vamos a conversar respecto de cómo estuvo la ciudad en materia vial de transporte. Nos acompaña aquí en el estudio de CNN Álvaro Miranda, él es ingeniero en transporte y tránsito de la UTEM, director además de la Escuela de Tránsito y Transporte. Sí. Y gracias, Álvaro, por venir. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes. Bien aquí. Para salir de la duda, yo he visto mucha buena evaluación, que es algo bien positivo, pero yo no sé si hoy es realmente un buen día para medir si uno considera que, por ejemplo, el miércoles va a haber más de 1 millón de alumnos que entran a clases cuando oficialmente comience el año escolar 2015. No, justamente, yo creo que este lunes fue, por decirlo de alguna manera, un poco inflado por la prensa, ¿no es cierto? Como que se le dio mucha expectativa al superlunes por ser el primer lunes de marzo. Creo que esa es la gran característica. Se terminan las vacaciones para la gran mayoría de los santiaguinos, pero como bien dice, hoy día tenemos una alta ausencia de los escolares, que contribuyen notablemente a los problemas de congestión en nuestra ciudad. Por lo tanto, yo creo que el miércoles vamos a sentir un poco más los problemas de congestión en la ciudad con el ingreso masivo de buena parte de los escolares, que tampoco no son todos, porque también está todo el mundo universitario. Correcto. Que faltan un par de semanas. De hecho, nosotros en la Universidad de UTEM, el próximo lunes entran los mechones, a la semana subsiguiente los alumnos más antiguos, y sí que yo creo que podríamos hablar de un super marzo, ¿no? A medida que avance marzo, yo creo que se van a ir incorporando universidades, liceos, colegios, y a finales de marzo sí que vamos a tener una situación ya más real. Y siendo esto como una especie de aperitivo, Álvaro, ¿qué te parece a ti de lo que pudiste ver, de lo que pudiste escuchar, que uno debiera o que la autoridad debiera considerar para efectos del miércoles? ¿Hubo algo que te pareciera que pudo haberse mejorado para efectos de enfrentar este progresivo aumento de transporte y de gente en la calle? La autoridad algunas medidas tomaron, creo que estuvo bien el tema de la información. Las personas modifican sus horarios de viaje, ¿no es cierto? Salen un poquito más temprano, eso ayuda a ampliar el horario punta, no se concentran tan pocos minutos, sino que se alarga y eso ayuda a la descongestión. Metro también puso un plan de contingencia, lo cual me parece que está bien, pero la verdad es que ante estas situaciones y ante la realidad que tenemos nosotros en Santiago, es poco y nada lo que se puede hacer en el corto plazo. O sea, aquí no hay plan de contingencia, no hay una medida, no hay una receta mágica para el tema de la congestión, sino que aquí lo que se tiene que apostar es por largo plazo, por fomentar y potenciar el transporte público, por más vías exclusivas, por más carriles bus, por ampliar la red de metro, por traer otro modo de transporte como es el tranvía. En tanto ello no ocurra, la verdad es que el problema de congestión se va a agravar día a día. Álvaro, ¿hay alguna ciudad en el mundo que haya enfrentado el aumento progresivo del parque automotor, por una parte, sin generar en los atochamientos que uno ve? No sé, yo pienso en Sao Paulo o en ciudades como Ciudad de México, en fin, donde igual uno ve muchos autos y uno se pregunta, ¿habrá en el mundo alguna ciudad que haya implementado de buena manera aquello que tú nos comentas y que haya resuelto finalmente la congestión y atochamiento de autos? A ver, el problema de la congestión es un problema serio en cualquier parte del mundo. Correcto. ¿Ya? Hay mejores experiencias que otras. No me atrevería a decir, yo no conozco una ciudad sin congestión. Ya todas las ciudades tienen algo de congestión, pero hay unas que lo han hecho mucho mejor que otras. Por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí a Sudamérica, está el caso icónico de Curitiba, en Brasil, que es la ciudad que tiene el mejor sistema de transporte público del planeta, pero es una ciudad icónica y una ciudad bastante académica, por decirlo algo, uno lo analiza en clase, porque es una ciudad que se ha construido para el transporte. Y hace 60 años que la gente de Curitiba está pensando en una ciudad funcional. Eso no lo tenemos nosotros. Ellos han construido sus calles, sus edificios, han planificado la altura, la densidad de la población en función del transporte. O sea, ellos han hecho las cosas como se debe hacer y hace 60 años que lo están haciendo. Nosotros ni siquiera hoy día lo estamos haciendo y ni siquiera es un caso bien icónico. Pero uno se puede ir a Europa y encontrar ciudades grandes, ¿ya? Porque es distinto una ciudad pequeña y una ciudad grande, en que las cosas funcionan bastante bien y donde hay mucho parque automotriz. Por ejemplo, tengo el caso de Barcelona. Barcelona tiene 1,5 millones de habitantes, esa es la cantidad de personas que hay, y hay aproximadamente poquito más de 1 millón de autos. O sea, estamos hablando que si tú descuentas los menores de 18 años y los mayores de 80, todo el que puede manejar tiene un auto. Sin embargo, nosotros no estamos en ese nivel. Nosotros estamos aquí en un auto cada 5 personas. Allá están en un auto cada una prácticamente. Y viven perfecto. Bien, ¿por qué? Porque el automóvil no es el modo para ir al trabajo, no es el modo para ir a la universidad, no es el transporte, no es el modo que se utiliza para los viajes cotidianos. Allá el automóvil se utiliza para los viajes que no son cotidianos. Recreacionales, probablemente. Claro. ¿Y por
¿Por qué? Porque tienen un tremendo sistema de transporte público y porque tienen una apuesta y una política centrada en el transporte público que lleva muchos años. Entonces, cuando tú vas a Barcelona, cuando tú vas a Ámsterdam, o puedes darte vuelta en Burdeos, en alguna ciudad francesa, y en términos generales en cualquier gran ciudad o capital europea, tú lo que ves es que hay una apuesta real y efectiva por el transporte público, y se le han entregado las calles al transporte público, los semáforos al transporte público, hay paradero, hay metro, hay tranvía, hay trenes de cercanía, hay ciclovías, se priorizan los desplazamientos peatonales, o sea, todo lo que aquí no ocurre. Eso en Chile claramente no pasa, y no. Si voy a ser bien negativa en esto, pero me parece que es realista también. Pensar que los chilenos nos vamos a bajar del auto para ir al transporte público en las condiciones que hoy está el transporte, no solo en la metropolitana, estoy hablando en muchas regiones, es difícil. Con esa realidad, ¿qué queda por hacer entonces, considerando que además las soluciones son de tan largo plazo? ¿Cómo se resuelve ese problema en el entendido que no nos vamos a bajar del auto porque es bien poco probable? Lo que tenemos que hacer en nuestro país, algo que nunca se ha hecho, lo primero es tener una política nacional de transporte. Aquí no hay política nacional, no hay. O sea, si tú preguntas, hoy día va al ministro y le dice, oye, ¿cuál es la planificación para los próximos 20 años en transporte? No existe, y no ha existido. Aquí ningún gobierno ha tenido una ruta, un camino a seguir de largo plazo que trascienda a un gobierno. Por lo tanto, aquí todo lo que hacen los gobiernos es lo que se le ocurre al ministro, al presidente o al programa de turno. Ejemplo muy claro, en el gobierno de Sebastián Piñera no se construyó ningún corredor de Transantiago. Llegó este gobierno y ahora está construyendo muchos corredores de Transantiago. Algunos bien, otros no tan bien. Entonces uno ve que ahí, ¿no es cierto?, cómo en un gobierno no se apuesta por los corredores, en el otro ponen todas las fichas de los corredores y ponen las fichas en corredores que a lo mejor no son los más objetivamente necesarios, etcétera. Entonces ahí uno, que es lo que ve, no hay política, por lo tanto necesitamos una política nacional de transporte, y eso no se ha hecho. Mientras no haya una política nacional de transporte, nunca va a haber prioridad efectiva para el transporte público. Porque darle prioridad al transporte público, como bien decías tú, es apostar por los buses, apostar por el metro, apostar por el tranvía y no por los autos. Y aquí en nuestro país hay un terror generalizado de las autoridades a quitarle algo a los autos. Por lo tanto, mientras no tengamos política, no tenemos esa tabla donde puede llegar un ministro y decir, no, pues si yo voy a ejecutar lo que como país decidimos para los próximos 20 años, y que lo decidimos entre todos, porque tienes una política participativa, ciudadana, amplia, ¿ya? Como no hay eso, entonces se va haciendo un poquito por aquí, un poquito por allá. Ejemplo, mira, en estos momentos está planteado un corredor del Transantiago por Avenida Independencia, por las comunas de Independencia y Conchalí. Fíjate que en el sector de Conchalí, Independencia tiene en promedio 2 pistas por sentido. Por una pasan los buses, entre comillas, hay un carril bus que no se respeta mucho, que nadie lo fiscaliza, y por el otro pasan los autos. O sea, hoy en día realmente hay un carril para el bus y uno para el auto. Se plantea un corredor del Transantiago. Y el corredor del Transantiago hace un ensanche, quieren expropiar, ensanchar la avenida, pasarla en algunas partes de 19 metros, 35 metros de ancho. ¿Y cómo queda configurado? Un carril para el bus, 2 para los autos. Entonces pasamos de 4 carriles a 6 carriles. Y pasamos de 2 carriles para los buses a 2 carriles para los buses, y de 2 carriles para los autos a 4 carriles por los autos. Entonces, esto del corredor del Transantiago, cuando me hablan a mí del corredor del Transantiago por Avenida Independencia, diga, oye, pero si le están duplicando la capacidad a los autos, y la de los buses la están dejando la misma pista que tiene, con mejores paraderos, con mejor infraestructura, pero en términos generales la pista sigue siendo la misma. Creo que eso grafica un poco de los problemas que tenemos, que no tenemos una política nacional de transporte, que no tenemos una autoridad metropolitana de transporte, porque aquí estos temas los ven muchas entidades y no tenemos a alguien que corte el queque, que sea el encargado de ejecutar la política. Entonces aquí el ministro se preocupa de poner la planificación, de ejecutar la planificación, se preocupa de por dónde pasan los buses, se preocupa de los paraderos. En términos generales, que el ministerio debería ser un ente eminentemente planificador, y debiera haber otra autoridad que es la que ejecuta la política que emana del ministerio. Eso no tenemos. En tanto no lo tengamos, estos problemas van a seguir. Ahora, ¿qué pasa también cuando, por ejemplo, hoy día en el diario La Tercera viene también la opinión de Luis de Grange, que es una persona también que se consulta permanentemente? Él dice, el problema también está en la concepción que uno tiene del auto. El auto es como el living de tu casa, dice él, porque en el auto uno va escuchando música, tienes algún grado de privacidad, tienes mayores grados también de seguridad en el auto si vas con algunas medidas mínimas. Por lo tanto, hay todo un concepto que rodea al auto. Hay algunos que sienten que les da más estatus, que por lo tanto cambiar esa lógica, aunque existiera todo este plan de transporte, que también hay que luchar contra aquello, que probablemente sea mucho más difícil, que es que el auto para uno al final significa el minuto de relajo de cuando saliste de tu pega y vas a tu casa, escuchas lo que quieres, el que quiere fumar fuma. Hay ahí un sentido de comodidad. ¿Cómo derribar eso y decirle a un chileno en cualquier región de este país, mire, deje esa comodidad y súbase al transporte
porque probablemente ya la seguridad va a estar resuelta, etcétera, etcétera. Mira, lo primero es difícil, dificilísimo, ¿ya? Y esto no se hace de manera mágica ni tampoco pasa nace de una generación espontánea. Esto hay que dar las condiciones, muchas veces hay que forzar las condiciones. Lo primero es tener una alternativa. Tú no puedes prohibir el automóvil si no tienes ninguna alternativa. Por eso hay un proyecto, el proyecto de tarificación vial, que quiere cerrar un perímetro de Santiago, y si tú entras tienes que pagar por congestión. ¿Te parece eficiente eso? ¿La gente va a pagar igual con tal de no dejar el auto? Eso es justamente mi opinión. Si tú como Estado no ofreces nada, o sea, yo no te ofrezco ninguna alternativa de calidad de ninguna cosa y te voy a cobrar, creo que eso es súper poco eficiente porque la gente va a terminar pagando. Por lo tanto, lo primero es tener algo, o sea, te ofrezco algo. Cuando tengamos un sistema de transporte público de mejor calidad, más oportuno, accesible, que sea más seguro, que falle menos, tengamos algo mucho mejor que lo que tenemos, hay que empezar a forzar las condiciones para que las personas viajen en el transporte público, porque tampoco esto puede dejar al libre albedrío de cada persona, porque si cada persona hace lo que quiere y todos nos subimos a un auto, nadie se va a mover en las calles. Por lo tanto, tenemos que hacer un uso más eficiente de las vías. ¿Cómo lo han hecho otras ciudades? Para pasar en este punto, ¿cómo dejan el auto? Por ejemplo, te comento, si tú vas a Ámsterdam, no hay pero no hay un solo metro en ninguna calle, ni un metro, ni un centímetro que no se pague estacionamiento. No existe el estacionamiento gratuito. Tú puedes recorrer todo Ámsterdam buscando un estacionamiento gratuito y no lo hay, lo primero. Segundo, cuando lo tienes y lo encuentras, porque es difícil encontrarlo, es carísimo. Es carísimo, es un precio restrictivo, es decir, a ti lo que te están cobrando por estacionamiento está inserto en una política de transporte, es decir, voy a tener un estacionamiento tan caro que es disuasorio, que la persona que lo use lo va a usar, primero que nada, por un corto periodo de tiempo, porque tiene que ser una urgencia, algo importante, ¿no es cierto? Y no lo va a usar de manera permanente. ¿Qué nosotros tenemos aquí con el estacionamiento? El estacionamiento en Chile no es una parte de una política de transporte, sino que es una parte del financiamiento de los municipios. Entonces, ¿qué hacen los municipios? Vienen, toman una calle, ¿no es cierto? Y la concesionan, se la pasan a un privado para que además haga negocio, porque aquí también hay un lucro de parte de un privado, y dicen, ¿cuánto vamos a cobrar? Bueno, el precio de mercado, un precio que nos permita tener todo esto lleno siempre. De tal manera que genere negocio, pero que no sea tan alto para que nadie se estacione. Entonces empiezan a concesionar todas las vías. Si tú tienes un estacionamiento en tu destino, tú vas a ir en auto. Obvio. Si tú no tienes un estacionamiento en tu destino, no vas a ir en auto. En Zurich, en Suiza, fíjate que ya ni siquiera es cuestión de dinero. En Zurich los estacionamientos operan de la siguiente manera. Primero que nada son pocos, segundo son caros y en tercer lugar están limitados al tiempo, independiente de cuánto quieras pagar tú. Entonces tú llegas a los estacionamientos en las zonas más complejas de la ciudad y dices, señor, usted tiene 30 minutos para estacionar y no puede pagar más. Después de los 30 minutos nosotros le vamos a sacar una multa. ¿Te fijas? Entonces cuando uno ve que se aplican esas políticas, cada uno dice, claro, aquí dieron el segundo paso, que ya no es solamente ofrecer, sino que también hay empujar. Una alternativa. Pero tiene que primero que haber algo. Porque Correcto. Si en Zurich, en Ámsterdam, no hubiese transporte público de calidad, no hubiesen ciclovías, no hubiesen vías peatonales, la verdad que sería ilógico. Que es un poco lo que tenemos acá. Ay, pero bueno, es el sueño del pibe eso, probablemente con cómo están las cosas, porque efectivamente, si uno analiza todas las políticas que se han visto, claro, un gobierno hace una cosa, viene el otro y hace distinto, no hay políticas y el transporte, no solo en la región metropolitana, en todo Chile. En todo Chile. Sí, hay regiones que todavía no tienen metro, no tienen un montón nada. de cuestiones que... Solamente un dato de la causa. Fíjate que en la última encuesta CEP, ¿sí? El ministro peor evaluado fue el de transporte, más que el de educación, más que el de salud, con los serios problemas de educación, con los serios problemas de salud que tenemos en este país. Es increíble que el ministro peor evaluado sea el ministro de transporte. Eso nos dice un poco, ¿no es cierto?, de las condiciones que está el transporte en Chile. Bien, muchísimas gracias, Álvaro, por haber venido a comentar nada, pues. esta jornada. Que te vaya muy bien, que tengas una buena semana. Ustedes también.